buenos días. Hoy día inicia el módulo 3, donde vamos a tratar la organización sindical. En este vamos a ver la estructura, la definición de manera, como volviendo a recordar, de lo que es el sindicato de manera simple, las clases de sindicato, eh, los pormenores que se prenden de este, como por ejemplo los sindicatos en base a la naturaleza, los sindicatos en base a la especialidad. Asimismo, vamos a ver algunos puntos, los cuales son especiales, algunos puntos sobre los cuales son especiales para poder determinar en qué casos estamos ante un sindicato de obreros, en qué caso estamos en un sindicato de empresa, en qué caso estamos en un sindicato de diversa naturaleza, ¿no? Lo mismo vamos a ver cómo se conforma la organización sindical, cuáles son sus partes, cuál es el elemento esencial de cada una de ellas, qué características tienen, qué tipo de sindicatos hay, las características mínimas y básicas para conformar un sindicato de empresa, un sindicato de obreros, un sindicato de oficios, varios. Lo mismo para la fundación, cuáles son los elementos mínimos que se tienen que tener en consideración para poder constituir un sindicato, una federación o una confederación. También trataremos de manera muy escueta la constitución que puede darse de un sindicato, de una federación o una confederación con respecto eh, a las empresas, ¿no? Como vale recordatorio, ya hemos hablado de que la norma, la ley y el reglamento de relaciones colectivas de trabajo y las modificatorias no prohíben y sí permiten la constitución no solamente de grupos de trabajadores, sino de empresas, con las cuales tienen ciertas condiciones que vamos a ver a continuación. En este capítulo de la organización sindical también vamos a ver lo que es mínimamente cuando existen pluralidad de sindicatos, cuando hay un sindicato mayoritario y cuando hay sindicatos minoritarios, o un sindicato mayoritario y un minoritario, cómo es el tratamiento que le da la normativa y la jurisprudencia. Lo mismo para la fundación, cancelación, disolución de una organización sindical, cómo los afiliados a la organización sindical pueden renunciar, cómo se resuelve de manera concreta o cómo se disuelve por acuerdo de la junta directiva y de la asamblea en un sindicato, la autonomía que tiene este sentido. Vamos a ver también ya de manera más profunda el fuero sindical, la definición al fuero sindical, y eso también lo vamos a tratar en este capítulo. Bueno, entonces iniciamos. Para poder tener en cuenta y para poder definir, para poder entrar en una organización sindical, vamos a volver a tratar algo que ya hemos visto en la primera sesión, pero esta vez lo vamos a ver de manera más detallada, ¿no? ¿Qué es un sindicato? Un sindicato, ya sabemos que es un grupo puede ser homogéneo, puede ser heterogéneo, de personas las cuales se reúnen, se apilan para la búsqueda de dos cosas básicas, ¿no? La defensa de sus intereses, la mejora de intereses de índole laboral y también las mejoras económicas que se desprenden de una relación laboral, donde estamos hablando de dos partes, empleador por un lado y trabajadores por otro. El sindicato entonces puede ser definido de diversas maneras, tanto en la doctrina como en el derecho. Cuando se cortó la transmisión, ya está. Entonces, seguía comentando, el sindicato puede ser, es definido en la doctrina de diferentes formas. En primer lugar, vemos que el sindicato, según Palomeque, lo define de la siguiente manera. El sindicato es una organización permanente de trabajadores asalariados para la representación y defensa de sus intereses de clase, económicos y sociales frente a los del empresario y sus organizaciones. Es decir, para Palomeque, el sindicato no es más que una organización. Ojo con este concepto porque después lo vamos a ver repetido en diversas jurisprudencias.
Vale decir que Palomeque en su libro El Derecho Sindical Español, define el sindicato como una organización, en primer lugar, encontrando un vínculo directo entre la organización de dos partes, organización de trabajadores directamente vinculada a una empresa. Esta organización busca no solamente la defensa de intereses, clases económicos y sociales, sino busca la representación. ¿Por qué la representación? Porque la representación implica esta potestad que tiene el sindicato de, en conjunto, hacerse más poderoso y poder llegar a un tema de negociación. Eso ya lo expliqué la sesión pasada, el día de ayer, ¿no? No es lo mismo, y lo voy a volver a repetir, no es lo mismo que una persona, un trabajador, busque negociar aspectos laborales o que se desprenden de la relación laboral, como mejoras económicas, aumentos o mejores condiciones de trabajo, que se respeten derechos laborales, que uno contra uno, empresario directamente o empresa directamente con un trabajador, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la carga que este implica al negociar es dispareja. Recordemos que el derecho laboral fue creado, al cual pertenece el derecho colectivo de trabajo. Fue creado por la disparidad que existen entre el trabajador y el empleador. Lo que hace el derecho colectivo es buscar eliminar esta disparidad, al igual que el derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque acumula un grupo de trabajadores, para un sindicato ya sabemos que el mínimo es 20, y este grupo, este conjunto mínimo, al entrar a negociar o buscar negociar con el empleador, ya no es uno contra uno, sino son 20 como mínimo contra uno. Esto agrega un sentido de poder y un sentido, digamos, entre comillas, de equidad, para que dentro de la negociación que se va a presentar entre grupo de trabajadores, sindicato y empleador, ya haya un tema más, digamos, de presión o coercitivo en búsqueda de la defensa de intereses económicos, reconocimiento de derechos laborales mínimos y mejoras de condiciones económicas. Por lo tanto, por lógica, no es lo mismo la negociación 1-1 que 20 contra 1, por el sentido de que si un trabajador con un empleador, el trabajador decide dejar de laborar, entonces eso no le afecta, no es una afectación directamente a la producción de la empresa ni al bolsillo del empresario. En cambio, si 20 trabajadores como mínimo, que es lo que se necesita para constituir un sindicato, para formar un sindicato, dejan de trabajar, entonces automáticamente sí hay una importancia en la para de la empresa, porque son 20 trabajadores y se afecta directamente a la producción, y también esto ya afecta de otra manera el bolsillo del empresario, ¿no? Entonces, este es el primer sentido que vemos para Palomeque. Vale decir que también Martín Valverde, en su libro Derecho al Trabajo, cita definiendo el sindicato de la siguiente manera. El sindicato se ha definido tradicionalmente como esa asociación permanente de trabajadores que busca la defensa y promoción de sus intereses para las mejoras de sus condiciones de vida y trabajo. Vemos que es similar la conceptualización que le da al sindicato tanto Martín Valverde como López Palomeque, ¿no? Ambos buscan y coinciden en que se busca esa defensa de los intereses, de mejores condiciones de vida, de trabajo. Sin embargo, este le agrega la promoción de sus intereses. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque Martín Valverde, al utilizar la promoción de intereses, es el sentido que hoy día tiene el sindicato. ¿Que ¿Cuál es? No solamente es defensa, no solamente es mejora de condiciones de vida, de trabajo, de situación económica, reconocimiento de derechos laborales, no solamente es eso, o incumplimiento y reclamos por incumplimiento de derechos laborales o seguridad y salud de trabajo. No solamente es eso, sino que el sindicato no solamente tiene un sentido positivo, si queremos decir, sino también tiene un sentido negativo. ¿A qué me refiero como negativo? Esta promoción a la cual se refiere Martín Valverde hace énfasis en que el sindicato directamente hoy en día no solamente busca la protección, la defensa, sino que la promoción. ¿Por qué? Porque a través de los convenios colectivos, los cuales vamos a ver en la penúltima sesión, en el penúltimo módulo, lo que no solamente se busca es el reconocimiento de derechos,
sino que estos vayan a cada uno de los trabajadores afiliados. Y si hablamos de un sindicato mayoritario, estos reconocimientos, estas mejoras en las condiciones laborales, en las condiciones económicas, repercuten en todos los trabajadores de la empresa. Por eso es importante tener en cuenta de que no solamente es la búsqueda, la protección, sino también la promoción. Y por último, recordando, también nombramos a Montoya Melgar, el cual en su libro El Derecho al Trabajo señala de que el sindicato persigue, o sea, conceptualiza al sindicato indicando que un sindicato siempre persigue la defensa y mejora de las condiciones de trabajo de sus asociados. O dicho como expresión más actual, la promoción colectiva de los trabajadores. Este concepto reafirma el concepto de Martín Valverde, el cual no solamente habla de la defensa y mejora de condiciones económicas y laborales, sino la promoción. Montoya se centra más en este concepto de promoción. Vuelvo a repetir. Y o dicho con expresión más actual, la promoción colectiva de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque no solamente es importante fijarnos en el respeto de los derechos laborales, en el respeto y mejora de condiciones económicas, de condiciones laborales, sino también en que este conjunto de acuerdos que se llegan a través de la negociación colectiva o de la conciliación y o del arbitraje, que se inicia a través de este trato entre sindicato y empleador, lleguen a un puerto del cual no beneficie solamente a un grupo de trabajadores, sino beneficie a todos. Es por eso que tanto Martín Valverde como Montoya Melgar le dan este sentido de promoción, agregándole y haciendo más global el concepto, ¿no? Nosotros tratamos de encontrar una definición la cual la podemos definir como el sindicato, que es una organización que representa a los trabajadores para la defensa de sus intereses y derechos, así como para las mejoras de índole social y económica. Existen clases de sindicatos y estos están recogidos en la ley en su artículo 5, en el TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en su artículo 5, el cual señala que existen los sindicatos de empresa, los cuales están formados por trabajadores de diversas profesiones, oficios o especialidades que presten servicio para un mismo empleador. Da pie a las movimientos de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo como el tubo, ¿no? Porque sabemos que el 001-2022 hace poco creó digamos, ha realizado una metamorfosis en lo que era el reglamento, y este reglamento al variar se ha modificado implícitamente la ley, ¿no? Pero lo que tenemos recogido en el tubo es esto. Existe el sindicato de empresa, el cual está formado por trabajadores de diversas profesiones, oficios o especialidades que prestan servicio para un mismo empleador. Esto es importante resaltar. Para poder definir el sindicato de empresa, son diversas profesiones, oficios o especialidades que prestan servicio para un mismo empleador. Recordemos esto, ¿no? Para un mismo empleador. Para un mismo empleador. El de actividad, a diferencia de la empresa, está formado por trabajadores también de diversas profesiones, especialidades, oficios, lo mismo que el de empresa, pero con la diferencia que pueden prestarlo a de dos o más empresas de la misma rama y actividad. He aquí la diferencia. El sindicato de empresa, formado por trabajadores de diversas profesiones, oficios o especialidades que prestan servicio, está formado por trabajadores de diversas empresas que desempeñan un mismo oficio, profesión o especialidad. Ya este cambia el sentido y la naturaleza. De singular a plural, como había en empresa de actividad, el de gremio está formado por trabajadores de diversas empresas que desempeñan un mismo oficio, profesión o especialidad. Es decir, ya acá se va por la particularidad, ¿no? Por la especialidad, por cuál es la rama, digamos, a la cual se está conformando el sindicato. Y por último, el sindicato de oficios varios, el cual es una excepción a los tres primeros, a la empresa, actividad y gremio, que tiene una condición especial, ¿no? Es conformado por trabajadores de diversas profesiones, oficios o especialidades que trabajen no pueden constituir un sindicato en el sentido de que no llegan al mínimo de 20 personas. Entonces surgen dos opciones para estos grupos de trabajadores en los cuales se quieren afiliar. O nombran un delegado que los represente, que es una característica
y tiene un mismo sentido, un sentido similar a lo que es un sindicato. Este toma digamos, la presidencia y la representación de ellos ante el empleador, ante la autoridad administrativa de trabajo, ante la SUNAFIL, o en su defecto, al no llegar al mínimo, por diversas condiciones, por temas geográficos, entonces se puede acudir al sindicato de oficios varios y eventualmente no llevar a una delegación a nombrar un delegado. Estas son las dos características que se pueden tomar si no se llegan, o las dos opciones que se pueden tomar el grupo de trabajadores cuando no se llegan al mínimo. Estos entonces son las clases de sindicatos, ¿no? Vale decir de que existen diversas formas de clasificar a los sindicatos. Pueden ser por la condición de sus laborales de sus miembros, por el ámbito territorial, por su grado de integración, por la regulación que tienen en nuestro ordenamiento jurídico, llamado también por su regulación dentro del derecho positivo y otras. Cada una de estas clasificaciones vamos a detallarlas y vamos a nombrarlas demostrando las características básicas que tienen. Primero vamos a definir lo que es por la condición laboral de sus miembros. Por la condición laboral de sus miembros. Teniendo en cuenta la calidad de los trabajadores que le integran, los sindicatos pueden ser de obreros, empleados o mixtos. Es decir, por la calidad laboral de sus miembros, vemos que se determina en base a que pueden ser obreros, pueden ser empleados o mixtos, tanto obreros como empleados. Dentro de esta categoría, dentro de esta clasificación por la condición laboral de sus miembros, se va a subdividir en otra, la cual vamos a encontrar sindicato de obreros, sindicato de empleados y sindicatos mixtos. ¿Cómo sabemos? Los sindicatos obreros están integrados únicamente por aquellos trabajadores que realizan labores netamente manuales, mientras que el sindicato de empleados es aquel el cual está integrado por trabajadores que no realizan actividades manuales, sino que utilizan o predomina la actividad del trabajo intelectual. Y bueno, también está el sindicato mixto, el cual mezcla tanto el sindicato obrero, es una mixtura entre el sindicato obrero y el sindicato de empleados, porque está conformado tanto por trabajadores, obreros, como por empleados. Esta es la subclasificación que se da por la condición laboral de sus miembros. Debemos resaltar que hoy en día la tendencia a diferenciar entre obreros y empleados va desapareciendo, pues no se puede negar que en todo trabajo existe labor manual e intelectual, no pudiéndose establecer que una es superior a otra. Y eso lo vemos en nuestra realidad, ¿no? Porque vamos a encontrar el sindicato de empresa donde se mezclan los dos. No hay propiamente un sindicato obreros o de manera específica en base a esta clasificación. En segundo lugar, tenemos que la clasificación se da por su ámbito territorial. Y este se da teniendo en cuenta, el ámbito territorial se da teniendo en cuenta dónde se ha formado el sindicato, dónde se está formando. Puede ser entonces de tres tipos, ¿no? Un ámbito nacional, un ámbito regional y un ámbito local. El sindicato es nacional cuando su ámbito de acción es en todo el territorio del país. El sindicato es regional cuando agrupa a trabajadores de una región. Y el sindicato es local cuando lo agrupan o agrupa a trabajadores de determinada provincia o distrito. Por ejemplo, el sindicato de lo que era el sindicato de aceros Arequipa, que estaba en diversas partes del Perú, tenía inicialmente 3 o 4, repartido en todo el Perú, 3 o 4 está constituido en 3 o 4 departamentos. Este sindicato en uso entonces es un sindicato nacional. Por ejemplo, también tenemos el sindicato de Telefónica, el cual está en diversas partes del Perú. Ese podríamos llamarlo como un sindicato nacional. Un sindicato regional, a su vez, ya sería un sindicato más pequeño, como el sindicato obrero o el sindicato de pescadores de Ica. Solamente se centra en la zona sur, porque se desprende de parte de Pisco, Cañete, Ica y, bueno,
tirando un poco más, puede llegar inclusive a otra localidad. Sin embargo, también hay sindicatos, los cuales son más pequeños, ¿no? Y estos sindicatos simplemente se centran en un departamento o en una provincia, y de los cuales hay muchos también. Otra clasificación que se le da es por su grado de integración. Vale decir que este criterio obedece a la jerarquía de las organizaciones sindicales, las que pueden ser de primer grado, segundo grado, tercer grado. Es decir, por su grado de integración se subdivide también en organizaciones o sindicatos de primer grado, segundo grado y tercer grado. Cuando hablamos de sindicatos de primer grado, estamos hablando de trabajadores que solamente señalan a personas naturales. Cuando hablamos de sindicatos de segundo grado, está conformado por sindicatos de primer grado, como es el caso de federaciones. Y el sindicato de tercer grado conformado por sindicatos de segundo grado, como es el caso de confederaciones, que son organizaciones de ámbito nacional. Cuando se refiere a sindicato de primer grado, entonces estamos hablando de un sindicato simple. Cuando hablamos de sindicato de segundo grado, estamos hablando de federaciones. Y cuando hablamos de sindicato de tercer grado, estamos hablando de confederaciones. Vale decir de que cada uno tiene un nivel de negociación distinto, ¿no? El sindicato de primer grado es distinto al sindicato de segundo grado y lo mismo que el sindicato de tercer grado. También tenemos la siguiente clasificación, que es por la regulación en la legislación positiva, es decir, la regulación que existe a nivel nacional para estos sindicatos. Un determinado ámbito geográfico, provincia, no se den las condiciones de un número mínimo legal de trabajadores que permitan constituir sindicatos. Entonces, esa es la cuarta clasificación que encontramos para los sindicatos, para clasificar los sindicatos. Otra clasificación que encontramos, esta vendría a ser la cuarta y la última. Luego tenemos como punto el derecho de sindicación de los trabajadores independientes. Vale decirte que la última modificación por la 001-2022, la última modificación que sufre el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, lo que determina, y se escuchó mucho, es de que incluye algunos apéndices los cuales no estaban regulados dentro del tubo de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, es decir, no estaban contemplados tanto en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo ni en su reglamento, pero esto es falso. Muchos puntos sí han sido incluidos y son nuevos, sin embargo, este apéndice que ha sido criticado sí estaba recogido en el tubo. ¿Y a qué me refiero? A los trabajadores independientes. Escuché en un webinar donde se indicaba, con esta modificación lo que se está haciendo es se está alterando el reglamento y por lo tanto se está normando y modificando la ley de relaciones colectivas de trabajo. ¿Por qué? Porque antes los trabajadores independientes no podían formar sindicatos. Pero ello es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque si leemos el artículo 6, ya reconocía el derecho de sindicación de trabajadores independientes. ¿Y qué nos dice el artículo 6? Las organizaciones de trabajadores no dependientes de una relación de trabajo se regirán por lo dispuesto en la presente norma, en lo que les sea aplicable. Es decir, les otorgaba un derecho de sindicación a los trabajadores independientes. Y como comentario podemos decir que de acuerdo con el artículo 6 del tubo de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, los trabajadores... Disculpen, ¿se me escucha bien o se me escucha entrecortado? ¿Se me sigue escuchando entrecortado? A ver, ¿ya se me escucha mejor? Por favor, si me puedes confirmar, Josué. Ya se me escucha bien entonces. Ya, listo, continuamos. Entonces estamos hablando de que el derecho de sindicación ya estaba regulado y, y no era una novedad, a pesar de que se decía de que no está regulado, ¿no? Y como comentario, señalábamos de que el artículo 6 del tubo de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo señalaba que los trabajadores no vinculados por un contrato de trabajo, es decir, los que realizan actividad de forma independiente, pueden constituir organizaciones sindicales que los representen frente a terceros, con la finalidad de defender sus intereses. Si bien existe esta autorización para formar sindicatos de trabajadores independientes, en la práctica no son numerosos los casos de formación de los mismos. Y a la fecha tampoco, ¿no? Lo que predomina y lo que se estila y lo que se da es sindicato de trabajadores dependientes. Y bueno, volviendo a repetir, el derecho de sindicación de terceros de trabajadores independientes sí estaba regulado y no es una novedad tal cual se estaba señalando. También existen
otras clases de reconocimiento. Sin embargo, vale decir de que esta clase de reconocimiento se da por casos especiales de reconocimiento del derecho de sindicación. El artículo 28 de la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la libertad sindical. Existen casos especiales en que la norma infraconstitucional consagra un derecho de sindicación de cierto grupo de trabajadores, como veremos a continuación. Y ahí se subdesprende de otra clase de reconocimiento de derecho de sindicación o casos especiales, algunos, algunos, eh, algunos conceptos, ¿no?, que vamos a detallar. Primero tenemos que existe como punto uno los trabajadores de empresas de intermediación laboral y tercerizadoras. Normalmente no vemos que se dé este tipo de sindicación, ¿no?, que se busque una agrupación en este sentido. Y detallamos, ¿no? En el caso de los trabajadores que prestan servicios en empresas de intermediación laboral, sean estas empresas de servicios o cooperativas de trabajadores, el artículo 4 se ha incorporado por el Decreto Supremo 20-2007-TR, publicado el 20 de septiembre de 2007, y el Decreto Supremo 003-2002-TR, publicado el 28 de abril de 2002, les reconocía ya expresamente los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga respecto de su empleado. Es decir, ya estaba regulado y tampoco, como se dice, no estaba reconocido, que no estaba reconocido, ya estaba regulado de que a través de dos decretos supremos de que los trabajadores de intermediación laboral y tercerizadores podían constituir sus sindicatos, pero estos sindicatos obviamente vinculados al empleador. Como sabemos, dentro de la tercerización, por ejemplo, y la intermediación, no hay una relación de subordinación, es decir, no hay un contrato de trabajo directo entre lo que es la empresa principal y el trabajador que ha sido destacado o el trabajador que brinda un servicio de intermediación, ¿no? Porque estos tienen vínculo no con la empresa a la cual le van a brindar servicio, sino, en este caso, con la empresa principal o la empresa usuaria, sino tienen relación de trabajo, relación laboral directamente con la empresa tercerizadora o la empresa de intermediación laboral. Teniendo en cuenta ello, es de que para con esta empresa, la cual ellos sí tienen vínculo, estaba permitido la constitución de sindicatos y lo mismo para recurrir a la negociación colectiva o la huelga. Con relación a los trabajadores integrantes de cooperativas de trabajo asociado, el Comité de Libertad Sindical ha sostenido lo siguiente. Y bueno, vamos a recurrir a lo que decía el artículo 2 del Convenio 87, ¿no? En estas circunstancias, habida cuenta de lo previsto en el artículo 2 del Convenio número 87, el Comité recuerda que la noción de trabajador incluye no solo al trabajador dependiente, sino al de independiente o autónomo, y considera que los trabajadores asociados en cooperativas deberían poder constituir organizaciones sindicales que estimen conveniente y afiliarse a las mismas. Esta interpretación que le da el Convenio 67, la OIT, es mucho más amplia de la que tenemos recogida en nuestro ordenamiento. Y bueno, que ha sido variada últimamente con esta modificación del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ¿no? La segunda clase de reconocimiento que podemos encontrar, clase especial de reconocimiento, es la de los trabajadores adolescentes. Vale decir que los trabajadores adolescentes también pueden constituir o podían constituir su sindicato, y esto está regulado en el artículo 66 del Código del Niño y Adolescentes, el cual señala que los adolescentes que trabajan pueden ejercer derechos laborales de carácter colectivo, pudiendo formar parte o constituir sindicatos por unidad productiva, rama oficio o zona de trabajo. Estos pueden afiliarse a organizaciones de grado superior. Es decir, no estaba recortado el derecho. Ahora, que esto suceda o se presente en realidad es realmente una utopía, ¿no? Porque para empezar no encuentran una cabeza al cual dirijan, y en segundo lugar, los trabajadores adolescentes, por nuestra normativa, están muy limitados, ¿no? Están muy limitados al ejercicio de cualquier actividad, sea productiva, rama, oficio, y peor en tema de zona de trabajo. Otra clasificación que tenemos es de trabajos especiales, de trabajadores, de casos especiales de reconocimiento de derecho y sindicación, es los trabajadores artistas, ¿no? Como sabemos, el artículo 49 de la ley 28131, publicada el 19 de diciembre de 2003, reconoce los sindicatos de artistas como organizaciones representativas que promueven la defensa de los intereses institucionales de los mismos,
representan a los artistas afiliados de acuerdo a las normas laborales vigentes y sus estatutos. Esto no es atípico, esto sí hay. De estos sí existen, pero más que sindicatos, existen asociaciones. Asociaciones que engloban o enlistan a grupos de artistas por sectores, en los cuales tienen una representatividad no de índole de negociación colectiva ni características propias del derecho colectivo del trabajo, sino más que todo para defensa de intereses. Sin embargo, está permitido de que los trabajadores artistas, a través de la ley 28131, puedan conformar sindicatos y acudir a este tipo de búsqueda grupal y defensa de los derechos colectivos de índole laboral y mejoras de condiciones económicas. También tenemos a los trabajadores de obras hidroeléctricas, la cual se encuentra regulada en el artículo 3 de la ley 15.522, publicada el 4 de abril de 1965. Los trabajadores que prestan servicios en obras hidroeléctricas pueden constituir organizaciones sindicales de carácter nacional con representación en las circunscripciones donde se realicen obras hidroeléctricas o afines, siempre que los mencionados trabajadores estén afiliados a dicha entidad representativa y observen las normas estatutarias de las mismas. Entonces, los trabajadores de obras hidroeléctricas, siendo una clase especial de reconocimiento de derechos de sindicalización, también estaban permitidos de conformar sindicatos. Como quinta clase de casos especiales tenemos a los trabajadores sujetos al contrato administrativo de servicios, al CAS, lo cual a la fecha vemos tienen un vaivén de que se deroga, no se deroga, de que se reconoce, no se reconoce, y los derechos realmente los están en el limbo, ¿no? Están en el limbo. Recordemos que el CAS fue creado, el contrato administrativo de servicios fue creado como una transición entre los contratos que habían con el Estado para llevarlos a desembocar en lo que es la ley Servir. Bueno, entonces, volviendo al tema y aterrizando, los trabajadores sujetos al CAS también tienen derecho a sindicalización. De acuerdo al artículo 6 del inciso primero de la ley 29849, publicada en el Diario Peruano el 6 de abril de 2012. ¿Qué nos dice? Los trabajadores sujetos al régimen especial laboral de contrato administrativo y servicios tienen derecho a la libertad sindical con sujeción al texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 010-2003-TR. Esta es la clasificación que se le da para casos especiales de reconocimiento de sindicación. Otra clasificación que podemos, esas son las dos clasificaciones básicas, ¿no? Las que tenemos. También tenemos una clasificación que no ha sido colocada, sin embargo, que se da por el tema del ámbito geográfico. Y vale la pena nombrarla. Como sabemos, y podría llamarse otra clasificación, el ámbito geográfico incide en la creación de los sindicatos. Si recurrimos al artículo 7 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, este señala que los sindicatos se pueden organizar con alcance local, regional o nacional para cumplir fines al interior de una empresa y para poder constituir una sección sindical. Textualmente casi dice eso el artículo 7. ¿Y qué nosotros podemos comentar con respecto a esta clase especial de sindicatos basadas en el ámbito geográfico? Bueno, podemos indicar que es una puerta o una herramienta lógica. ¿Por qué? Porque el ámbito geográfico en determinadas zonas, por la lejanía, por la altitud, por las condiciones climatológicas, no puede ser un impedimento en base al convenio 87 de la OIT para limitar el derecho a la sindicalización. Y esta es una excepción que se da, según el ámbito geográfico de los sindicatos, para la constitución del mismo. Queriendo decir, ¿qué quiere decir esto? De que las condiciones basadas en el ámbito geográfico no son limitantes para poder constituir un sindicato o ejercer representación sindical, inclusive retrotrayendo o restando condiciones o requisitos que tienen los sindicatos, por ejemplo, el de empresa, ¿no? Y habilitando la opción a pesar de no llegar al mínimo para cumplir el requisito de constitución. Si nos referimos a los artículos 9, 10, 11 del Decreto Supremo 011-92-TR,
ya está regulada la forma geográfica de organización sindical en algunos términos, y voy a nombrarlo. El 9, ¿qué dice? Tratándose de sindicatos de alcance local, regional o nacional, los trabajadores afiliados podrán constituir una sección sindical en el centro de trabajo en el que labore, la que ejercerá su representación al interior del mismo. La relación de la sección sindical, de su organización sindical, está regulada por el estatuto de esta última, no pudiendo asumir los fines y funciones a los que hace referencia el artículo 8 de la ley. ¿Qué no dice el artículo 10? No podrá constituirse más de una sección sindical por cada centro de trabajo, por cada organización de naturaleza precisada en el artículo anterior, y el artículo 11 hace referencia a que son aplicables a la sección sindical en cuanto resulten pertinentes las normas contenidas en el TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. ¿Por qué hago referencia al artículo 9, 10 y 11 del Decreto Supremo 011-92-TER? Porque aparte de que esta es una excepción, digamos, al formalismo por temas climatológicos, geográficos, a nivel local, regional local, regional o nacional, el artículo 9, 10 y 11 regula cómo son y cómo deben darse las condiciones para este tipo de conformación de sindicatos, entendiéndose de que porque son pocos trabajadores, y esto es el artículo 9, no pueden no pueden, por ejemplo, adquirir un local, ¿no? ¿Por qué? Porque la cuota sindical casi es nula, casi no existe para este tipo de sindicatos. Por lo tanto, se habilita a que el centro laboral les dé un lugar para que dentro del centro laboral ellos realicen actividad sindical. Es decir, se reúnan y dentro de del centro laboral donde ellos están trabajando, obviamente no dentro del horario de trabajo, puedan reunirse y puedan asumir sus funciones y fines, ¿no? Lo mismo para las secciones sindicales, les otorga los requisitos mínimos, que son 2. Esta era una clasificación la cual no coloqué porque es una excepción a la norma, sin embargo, vale la pena nombrar. Luego tenemos los fines y funciones del sindicato, ¿no? El artículo 7, el artículo 7 del TUO, de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, nos indica, los sindicatos se pueden organizar